no se logran, no se llegan a materializar. También pudimos ver que el instituto enfoca sus esfuerzos en la reparación digna y desde la entrada de la víctima hasta el último instante, todo lo que se le pueda apoyar en el instituto va a estar enfocado en buscar esa restauración. Vimos que hay un modelo nuevo en el mundo de justicia restaurativa, que ahora la justicia va enfocada en restaurar a la víctima y no en solo en culpar al que cometió el delito, porque esa es la situación, ¿verdad? El enfoque siempre había sido que quien comete un delito debe pagar. Y eso está bien porque ahí comienza el derecho penal. Sin embargo, la nueva era del derecho viene y dice, bueno, está bien que el que cometió el delito pague, porque es lo justo, pero ¿qué pasa con la víctima? Pues no solo ver cómo paga quien la lastimó, quien la agredió, es parte de la, sino que debe haber también un proceso de buscar cómo ayudamos a esa víctima a pasar el mal rato, a sobrellevar un hecho que nadie hubiera querido vivir. Entonces, ahí surge el tema de la justicia restaurativa. Ayer platicábamos de cómo comenzó el derecho penal, ¿va? Ustedes, y comenzó con la venganza privada, con el ojo por ojo y la venganza pública y las torturas. Y creo que hay muchas películas que nos muestran cómo era la justicia hace 1000 años, ¿no? Y el derecho ha tenido una evolución. Y hoy por hoy, pues es un modelo de justicia que busca culpar, pero también restaurar, ¿verdad? La víctima es la protagonista. Y hemos podido ver que el Ministerio Público, pues sus esfuerzos los centra en buscar las pruebas y lograr restablecer la culpabilidad de quien cometió el hecho. Sin embargo, pues siempre le cuesta al Ministerio Público, aunque tiene una OAB, tiene un MAINA, tiene un MAI, tiene bastantes herramientas dentro de su organigrama que velan por la víctima, no se dan abasto, y el instituto pues viene a hacer esa respuesta a esa nueva era de la justicia. Vimos que la víctima recibe un doble daño, que es primero el delito y después el tormentoso paso por el proceso penal, y ahora con esta justicia restaurativa vamos a darle a la víctima ese protagonismo que merece y esa reparación. Aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Dice el instituto coincide la reparación digna, que la reparación digna inicia desde que la víctima llega y se le deriva para que reciba la asistencia de atención que requiere de acuerdo con su plan de tratamiento, indistintamente que se constituya como creyente adhesivo. Entonces, aquí quisiera yo hacer la primera pausa y preguntarles si ustedes han escuchado, me imagino que ahorita ya, ¿verdad? Pero todos tenemos claro qué es la derivación y hemos oído sobre la famosa red de derivación del Ministerio Público. Pónganme sus pulgarcitos si me hacen favor. Gracias. Sí, bueno. Pues miren, la derivación como tal está encuadrada en la ley y el Ministerio Público tiene su red de derivación. Miren ustedes, la idea es genial. La idea a quien se le haya ocurrido, pues fue un hit. El asunto es que la idea está buena, pero la ejecución de la idea muchas veces no es funcional. Les comento por qué. La red de derivación es grande. Hay en la capital, por ponerles un ejemplo, es una red inmensa, como de 300 instituciones. Sin embargo, ¿cuántas de esas 300 instituciones realmente están activas? ¿Realmente ejercen un protagonismo real o dan un apoyo real? Entonces ahí el número se va reduciendo. Por ejemplo, instituciones que den asistencia legal y asistencia integral, en la red vamos a encontrar más de 30. Pero si ya vamos a campo, son pocas las que realmente cumplen con todos esos parámetros. La institución líder es Fundación Sobrevivientes, tenemos al Refugio de la Niñez, tenemos a AMG Internacional, que es nuestro socio con IJM. IJM en su momento fue parte de la red de derivación porque IJM comenzó llevando casos. IJM, su primera aparición en Guatemala fue llevando casos. De tantos casos que se llevaron que el IJM se dio cuenta que había que hacer más que llevar casos, tratar de reformar el sistema, tratar de luchar por el sistema, y pues es lo que actualmente hacemos. Y así vamos viendo otras asociaciones que hay. Está la Alianza, yo les puedo citar como a 10 que tengo en mi mente que llevan casos y que son instituciones pro víctima. Sin embargo, el listado cuando vamos a la red de derivación es de más de 300 instituciones. Entonces, a veces la red es inmensa, pero solo en nombres. Realmente las instituciones efectivas son pocas. Entonces será tarea del instituto, porque en la ley del instituto está regulado, buscar en la red de derivación, depurar esa red de derivación, ayudar al Ministerio Público a depurarla y contar con,
Yo siempre he dicho que más vale contar con pocos aliados pero seguros que con muchos pero inseguros, ¿verdad? Eso es como tener un ropero lleno de ropa que no nos ponemos. Yo siempre he dicho, miren, prefiero tener 8 camisas que las 8 las uso y no tener 20 y tantas y que siempre ando poniéndome las mismas 8. A usted solo me cansa tener que escoger entre las que no uso. Pues lo mismo va a pasar con esa red de derivación. Pero es muy importante entender que el instituto no lo va a poder hacer todo. ¿Me entienden? En el caso de los médicos, la víctima que llegue golpeada, que llegue lastimada, que llegue con alguna urgencia, pues se le va a tener que estabilizar, se le va a poder ayudar a incluso ver si se le puede remitir al INASIF para que no se pierda la prueba en una evaluación, ¿verdad? Que aquí el doctor no me va a dejar mentir que cuando una víctima llega después de una violación, por ejemplo, lo más importante es que no se bañe porque ahí hay prueba que el médico del perito del INASIF tiene que tomar para poder después utilizarla. Entonces, va a haber una asistencia médica, pero tampoco va a ser una consulta externa al instituto, pues no va a poder llegar la víctima, mire, yo soy diabético y ¿qué hago? No, ¿me entienden? Todo va a tener un límite de atención. Entonces ahí es donde viene la derivación. Mire, aquí ya le estabilizamos, ahora la vamos a derivar a tal institución donde le van a poder dar apoyo y seguimiento. Pero la clave está en que esa derivación sea efectiva, sea buena. Es decir, yo la voy a enviar a un lugar, pero me voy a asegurar que la reciban y que efectivamente es como endosar algo a ustedes, pero un endoso bien hecho. Porque la derivación que actualmente vivimos es, mire, váyase a tal dirección y ahí la van a atender, pero nunca nos preguntamos si encontró la dirección, si la asociación todavía quedaba ahí, si todavía existía, porque también pasa que las asociaciones de un día para otro desaparecen y en la base de datos siguen estando, ¿no? pero vamos a tocar la puerta y ya en lugar de la asociación hay un restaurante ahí, pues, y la víctima dice, bueno, ¿a dónde me mandaron? ¿No? Entonces, todo eso conlleva a hacer una buena derivación. Les pongo otro ejemplo. Al instituto seguramente llegarán casos que no son penales. ¿Va? En la Fundación Sobrevivientes, aquí las licenciadas Susana no me va a dejar mentir, llegaban casos que la institución no podía llevar porque eran civiles, bueno, ahí sí había atención civil, pero hay casos que no son propios de la asistencia legal que brinda una institución. Entonces se busca los bufetes populares de las universidades donde pueden dar asistencia legal gratuita para situaciones laborales o situaciones civiles. Y el instituto va a poder hacer eso. Miren, aquí no le podemos llevar su caso. Este es un caso que no implica ningún delito. Es un caso de divorcio, de pensión alimenticia. Pero en el bufete popular de la Landívar, de la San Carlos, de la Mariano, la pueden ayudar y tener ese contacto. ¿Va? Un contacto de poder llamar. Miren, aquí tenemos una persona, quiere llegar con ustedes, mándenmela, la encaminamos, le decimos, mira, aquí está, y que esa persona ya se quede ahí con esto. O sea, el instituto al menos le consiguió algo, la derivó. Entonces, de eso se trata el enfoque de la derivación, pero una derivación efectiva. Entonces, va a haber mucho que hablar al respecto. Siguiendo con la forma en la que el instituto ve la reparación digna, dice, esta es una reparación digna sustantiva y luego viene la reparación digna procesal. Es decir, la reparación digna que el equipo multidisciplinario pueda hallarle a la víctima, indistintamente del proceso penal, va a ser la reparación sustantiva. Y luego, en el proceso penal, los abogados vamos a hacer la lucha porque exista una reparación digna también en lo procesal, porque eso también es importante. Y dice que es aquella que van a requerir las víctimas que se hayan constituido como querellantes adhesivas en el proceso, manifestando su requerimiento después de obtener una sentencia condenatoria. Esta reparación debe ser proporcionada a la gravedad de las violaciones. Es decir, la reparación sustantiva nos importa sí o sí, aunque la víctima no quiera constituirse como querellante. Entonces buscamos en el sistema alternativas viables, opciones que a la víctima le puedan servir. Y si la víctima se constituye como querellante, entonces conjuntamente los abogados y el equipo multidisciplinario hacemos la lucha por llegar a esa audiencia, primero por buscar la sentencia condenatoria, ¿verdad? Y si la logramos, ya lograr una buena condena de reparación digna, pero tengamos presente que la idea no es centrarnos solo en eso, ¿verdad? Que es lo que todos hemos hecho. Anteriormente todas las instituciones nos hemos concentrado en lograr una gran sentencia de condenatoria y una buena sentencia de reparación digna, pero como ustedes
me han comentado y todos hemos llegado a ese consenso. Realmente ese título ahí se queda para el olvido y muy pocas veces se ejecuta y se lleva a la realidad. Entonces a la víctima le sirve de muy poco, ¿verdad? Solo decir me deben, pero el sindicado queda con mucho tiempo en prisión y sin poder hacer efectivo ese pago. Miren, esta es una diapositiva. Yo realmente me cae re mal poner en una diapositiva tantas letras. Yo siempre he dicho que es de lo más tedioso, pero era necesario porque ese es el artículo 124. Aquí está todo lo relativo a la reparación digna. Entonces, lo voy a leer y se los voy a explicar. Dice, la reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo. Quiere decir que es buscar que el derecho que se afectó sea restaurado a través de la reparación. Que inicia desde reconocer a la víctima como persona en todas sus circunstancias, como sujeto de derechos contra quien recayó la actividad delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida de que tal reparación sea humanamente posible. Ahí habla de indemnización de daños y perjuicios a raíz del delito y ahí nos menciona después las reglas. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que el Estado y quien cometió el delito, ambos, el Estado por su obligación como Estado y quien cometió el delito por la obligación que surge y deviene de haber sido declarado culpable, deberán buscar cómo restaurarle a la persona que sufrió el daño todo lo humanamente posible para que pueda continuar con su vida. Ayer teníamos un muy buen ejemplo, de San Lucas, Tolima. Imagínense, la señora usaba sus manos, ella pintaba murales y resulta que le lastiman precisamente su herramienta de trabajo, que es su cuerpo, su mano. Pues qué gran daño. Entonces la reparación venía en el sentido de indemnizar económicamente lo que ella dejó de percibir mientras recuperaba la funcionalidad de su mano. Yo incluso les digo que para mí hubiera sido un poquito más porque ella, si quedó definitivamente lastimada de por vida, ya nunca va a poder pintar igual, entonces habría que haber buscado más plata, ¿va? Porque es entonces, ¿me entienden? Ahí viene donde se hace el cálculo económico, pero aparte de lo económico, ella para sentirse restaurada, ella quería una disculpa pública. Entonces, qué bonito ejemplo porque nos demuestra que la reparación no solo es dinero, no solo es indemnizar, sino también es que la víctima reciba parte de lo que le quitaron, ¿va? A ella seguramente lo que le quitaron fue parte de su credibilidad y su honorabilidad, y esa disculpa le sirvió para sentir ella que le estaban regresando una parte de eso. Eso es algo correcto, pero también la cantidad económica. Entonces, así coincide en nuestro Código Procesal Penal la reparación digna. Ahora veamos las reglas. Número 1, dice, la acción reparadora podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicte sentencia de condena, cuando exista víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado a la audiencia de reparación que se llevará a cabo al tercer día. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se llega a la sentencia condenatoria, el juez en el relato de la sentencia de una vez dice, bueno, se condena a la persona a tantos años de prisión y se convoca a las partes dentro de dice, al tercer día de realizado esa última audiencia para que se lleve a cabo la audiencia de reparación digna. Una pregunta capciosa, a ver cómo está, a ver si a ustedes ya hicieron, ya afilaron sus conocimientos jurídicos. ¿Por qué consideran ustedes que la audiencia es al tercer día y no de una vez? Pues, ¿por qué no al terminar la sentencia y no es decir, bueno, miren, de una vez miremos lo de la reparación digna? ¿Por qué creen ustedes que hay 3 días de plazo para esa audiencia y por qué no se realiza de una vez? Cualquiera de ustedes que me quiera compartir su opinión. No sé, ¿podrían apelar la sentencia? ¿Tienen ese plazo o no? Bueno, mire, la apelación es otro plazo, o sea, ahí tiene usted razón. La sentencia, una vez que se lee, hay un plazo para poder interponerla a cualquier recurso de impugnación, pero es una razón más simple, porque igual cuando se apela la sentencia, por ende también se apela al tema de la reparación digna. Usted también decía que eran cosas diferentes, o sea, independientemente de la sentencia, pues era otro tema, no sé.
Exacto, exacto. Ya una condena en prisión, entonces esto es un tema aparte, ¿va? Esto es económico. Ahí les acabo de dar el tip. Lo que pasa es que cuando se declara culpable a una persona... Exactamente. Por eso dice 3 días, porque así le queda tiempo a la víctima y a su abogado y al Ministerio Público a ponerse de acuerdo y hacer las cuentas, para que no las tengan que hacer allá las carreras en la sentencia, en el debate. ¿Sí, licenciada? Yo tengo duda porque, digamos, como parte, no sé en qué fase es, no sé ahorita, pero como parte de las pruebas o de los documentos son los informes de reparación que presentan los querellantes para ir como, o sea, que se tomen en cuenta, ¿verdad? O sea, ya hay un cálculo, incluso PGN, si es en cuestiones de niñez, también presenta sus informes. Es decir, que estos no los toman en cuenta desde antes, sino hasta ese momento, porque en los informes ya va la parte material y la inmaterial que se presentaron aparentemente antes. Es duda. Sí se toman en cuenta. Se toman en cuenta. El asunto es que va a ser hasta esta audiencia donde se van a hacer los numeritos y donde se va a depurar. Entonces, acuérdese que hasta la última audiencia hay gastos. Entonces, el estudio socioeconómico pudo haber estado antes, pero después de que se firmó, todavía pudieron haber pasado varios días o pudo haber habido alguna audiencia. El debate, recuérdense que según la ley, muchos entendemos el debate como que es una sola audiencia, pero el debate a veces lleva hasta 5 o 6 audiencias diferentes. O sea, el debate es largo y a veces se suspende y se continuamos tal día, tal hora. Yo, pues, por ejemplo, yo no sé si fue largo o no fue largo uno que me tocó en Huehuetenango, pero ese debate se realizó en 12 audiencias. O sea, yo tuve que ir 12 veces y eran una audiencia cada 15 días. O sea, que ese debate tardó casi 4 meses en solventarse. Imagínense la víctima yendo a cada audiencia, venía desde Cuilco, Huehuetenango, era pasaje, era almuerzo, y todo eso había que incluirlo. Entonces, por eso quedan esos 3 días, porque si ya se tiene todo el estudio socioeconómico y todos los informes, pues podríamos decir que ya se podría evacuar esa audiencia en el ratito, pero esos 3 días son como para ver si no se nos quedó nada afuera y para poder incorporar cualquier otro elemento que pudiéramos tener, ¿va? Entonces, la ley deja esos 3 días como para que nos organicemos y no cometamos errores. Número 2 dice, en la audiencia de reparación se deberá acreditar el monto de la indemnización, la restitución y en su caso los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse decisión inmediatamente en la propia audiencia. Ahí el juez pues nos da la palabra a todos, se pronuncia el Ministerio Público, después se pronuncia el querellante, seguidamente, perdón, aquí no se pronuncia el querellante, se pronuncia la defensa y se hacen cuentas, ¿verdad? La defensa pues siempre busca reducir o que no se dé nada de reparación digna, pero pues no tienen a veces las pruebas necesarias. Me recuerdo una audiencia de reparación digna con abogada particular, ¿va? Cuando es defensor público uno dice, bueno, ni para abogado tenía el sindicato, entonces sí es creíble que no tiene recursos económicos, pero esa vez él en su momento llegó a tener 2 defensores. Tenía abogado y abogada y llegaban los 2 a la audiencia y a veces se turnaban. Es decir, todo su proceso penal lo vivió con asesoría pagada. Y en la audiencia de reparación digna, su argumento era que no tenía recursos económicos, ¿va? Entonces, por simple lógica, le dijo el fiscal, mire, él tuvo, hasta en esta audiencia de reparación digna está siendo asesorado y ustedes sus honorarios pues son honorarios de asesoría legal privada. Entonces, si hacemos cuentas, estimando el arancel de abogados, él hasta ahorita lleva gastados más de 50,000 quetzales solo en asesoría y defensa técnica. Entonces, recursos sí tiene. El asunto es que no quiere pagar una reparación digna. Y desafortunadamente el juez, bajo esa premisa, condenó a ustedes a la reparación digna, pero hay que ser como que muy pilas para poder mencionar todo eso. Y a veces hay una investigación que ayuda mucho, ¿va? Una investigación de propiedades, de cuentas bancarias, de posibles ingresos, de ahorros o qué sé yo, que pueda tener esta persona. Entonces eso ayuda para ver qué tanta capacidad de pago va a tener, pues para que la víctima reciba lo que le corresponde, ¿va? Número 3. Sí, doctor. Y digamos, los bancos están obligados a dar esa información si hay un condenado ya, digamos, hay que llevar una orden de juez o qué. Exacto, con una orden de juez. Acuérdense que existe el secreto bancario. Entonces, para hacer un embargo de precautorio de cuentas, tiene que ser por medio de una orden de un juez. No es nada más de ir a pedir al banco, mire, quiero ver cuánta plata, no, sino que
ahí viene el trabajo. Sí, es ese del proceso abogado. civil que usted decía que tiene que ir después o cómo. Exactamente, es en la vía civil. Por eso les digo que es realmente, la ley lo dice, la ley dice la víctima recibirá, pero para que realmente reciba es un trayecto jurídico que no es fácil. Entonces la víctima muchas veces se queda sin esa posibilidad. La ventaja es que el instituto sí piensa brindar asesoría legal hasta esa instancia. O sea, el abogado, después de la sentencia condenatoria, todavía se va a quedar viendo cómo ayuda a la víctima en el proceso de reparación digna. Y vamos a tener una dirección de área legal con dos grupos. El grupo de primera instancia, que son los que se van a dedicar a llevar el caso, constituirse como querellantes, y la dirección de impugnaciones, que es la que va a ver toda la segunda instancia. Entonces, eso es una buena división porque va a haber un profesional encargado de cada fase. La segunda instancia, pues si la hubiera. Pero sí, tiene que ser con orden judicial. Número 3, con la decisión de reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena se integra la sentencia escrita. Es decir, esa sentencia de reparación digna va conexa con la condena que hubo y esa queda como un título hacia el futuro. Cuarto, no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima agraviada podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Este es bien importante. Cuando una persona está siendo procesada penalmente, miren, el abogado íntimamente, me voy a saltar las trancas, dijeran unos amigos, y ahorita que no hay ningún colega, voy a romper las reglas de la ética. No es mentira. Les voy a hacer una confesión de abogado. Uno como abogado, uno sabe, al ir ya llegando a debate, interiormente sabe si el proceso va a poder caminar o está muy difícil. Mira, hay procesos a los que uno llega al debate y uno dice, aquí puede pasar de todo, como un partido parejo, pero hay partidos que uno los llega a jugar sabiendo que el otro equipo tiene toda la prueba y que todas... Les pongo un ejemplo. Un sindicado que violentó sexualmente a una persona y producto de esa violación la persona quedó embarazada. Y ya hubo un cotejo genético y el cotejo genético ya demostró que sí es hija de la persona que violó. Ahí esa es una prueba contundente, pues ya va a ser muy difícil, que es demasiado difícil que esta persona pueda salir bien librada. Entonces muchos empiezan a deshacerse de sus bienes. Ahí hay otro delito que se llama alzamiento de bienes, pero muchos empiezan a pasar a nombre de otra persona posibles terrenos, a vaciar sus cuentas bancarias, porque saben que es inminente una sentencia condenatoria. Entonces, por eso dice, en cualquier momento del proceso se deben de solicitar al juez las medidas cautelares, es decir, embargo de cuentas, embargo de salarios si es que los está recibiendo, embargo o anotación de algún terreno, alguna casa, ¿me entienden? En el registro de la propiedad para que ahí se asegure una posible sentencia de reparación digna. Esto es algo bien importante porque si dejamos pasar esta oportunidad, esta persona va a poder dilapidar todos sus bienes o pasarlos a nombre de otro, un tercero, y ya cuando querramos ejecutar no va a haber nada que ejecutar. Entonces, esta es una situación civil, pero que va muy conexa con el proceso penal. Entonces, ahí el abogado tiene que ser muy astuto. Pero ¿quién es el que le pasa toda esa información al abogado? ¿Quién creen ustedes que hace todo ese estudio y analiza cómo va evolucionando la economía de la familia de donde viene la víctima y del sindicato? La trabajadora social, ¿verdad? Ese es parte del apoyo que el abogado requiere para poder fundamentarse al momento de hacer una solicitud de una medida cautelar. Y número 5, la declaración de responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda salvo el derecho de la víctima o agraviado de ejercerla en la vía civil. Cuando hablamos los abogados de que una sentencia quede firme, quiere decir que ya apelaron o no apelaron. O sea, miren, pues, cuando se dicta una sentencia condenatoria hay un plazo. Si la otra parte no presenta ningún recurso en ese plazo, esa sentencia queda firme. Y si sí lo presenta, entonces viene y hay una corte de apelaciones y se vuelve a revisar. Cuando ya pasó todas esas revisiones de las impugnaciones,
y ya los órganos superiores reafirmaron o ratificaron la sentencia, ahí es donde se dice que ya quedó firme, es decir, que ya no está sujeta a ninguna otra revisión. Entonces, si la acción no se ha ejercido, la víctima puede en la vía civil. La vía civil es otro proceso y con esa sentencia puede la víctima acudir ante el juez de lo civil y poder pedir que se ejecute y que se busquen todos los medios para poder satisfacer esa reparación digna. Como les digo, bienes inmuebles se pueden embargar, también se pueden secuestrar vehículos o cosas. Por eso en idioma civil, cuando se habla de algo inmueble, se llama embargo. Embargar terreno o propiedades o casas. Cuando se habla de un bien mueble, que serían vehículos, más que todo vehículos, no se me ocurre otro bien mueble, podrían ser algunos animales, los semovientes, el ganado o algo así. Ahí se llama secuestro, aunque el ganado cuando está en una finca se considera parte del inmueble. Pues esos serían las famosas cuentas bancarias o inversiones, acciones. Miren, podría ser, no necesariamente los agresores o los sindicados son gente de escasos recursos, han habido personas que sí tienen con qué responder con la reparación digna. Entonces ahí cuando uno desde el inicio se da cuenta que el sindicato sí tiene una economía considerable, hay que ser astuto desde la entrada pidiendo medidas cautelares para que la víctima, cuando llegue el momento, pues sí reciba su reparación digna. Es importantísimo ahí los estudios socioeconómicos, ¿verdad? No podemos darle a la víctima una cantidad de dinero que no es la correcta y tampoco le podemos calcular una reparación exageradamente alta porque todo debe ser relativo y proporcional, ¿verdad? No buscando enriquecer tampoco a la víctima, sino con un equilibrio. Ese es el artículo 124. Es largo, pero era importante que lo visualizáramos. Ahora les quiero compartir cómo mira el instituto la reparación digna. En su momento van ustedes a tener acceso a estos materiales. Acá se va a poder ver y va a estar descrito en el famoso modelo de atención integral cómo está visualizada la reparación digna. Y si se dan cuenta, la indemnización económica que aparece a mi derecha, donde está la bolsita de dinero, es solo uno de los tantos elementos, no es el elemento principal. Es decir, la reparación no se debe de calcular solo en dinero. Es importante la restitución, pero no hablamos de una restitución económica, sino que el derecho se restituya a su momento inicial, que la víctima, si fue dañada, miren, una medida de restitución, un buen ejemplo fue la disculpa pública del caso que nos mencionó la licenciada Azucena. Podría otra medida de restitución a una víctima que perdió su trabajo y se logró gestionar para que la empresa o institución donde trabajaba le regresara su trabajo y que pues no sufriera un daño en su historial laboral a raíz de haber sido víctima de un delito. Otra restitución podría ser en el caso de una pérdida material que no sea dinero, sino tal vez la persona ya nunca va a poder trabajar en lo mismo que trabajaba, pero buscarle opciones para que reciba o pueda ahora tener un ingreso parecido al que tenía antes con otro trabajo, pero nunca va a ser lo mismo, pero al menos se le restituyó en parte algo de lo que podía tener. Podría ser incluso una persona que fue mutilada, buscarle una prótesis o ayudarla a encontrar pues alguna curación que le pueda tener un proyecto de vida con un estilo diferente, pero que ha sido restituido en la medida de lo posible. A eso se refiere, no tanto a lo económico. La rehabilitación pues iba muy en función de los daños físicos que pudo haber recibido la víctima, buscar dentro del sistema cómo se le puede a esa víctima rehabilitar física y psicológicamente para que esas secuelas sean lo menor posible y que esta persona pues pueda retomar su proyecto o iniciar un nuevo proyecto ya con una mentalidad que no esté basada en el daño que recibió. O sea, recordemos que a veces el delito y la persona que lo recibe
pues queda muy traumatizada, queda muy afectada y le cuesta pues poder retomar. Prácticamente es un evento que cambia su vida, ¿va? Entonces esa rehabilitación es muy importante, tanto en lo médico, en lo clínico, como en lo psicológico. Es bien importante. En el centro de todo, hasta arriba, está la satisfacción. Es decir, no podemos decir, miren, la víctima está satisfecha. Si no lo podemos decir nosotros, tenemos que asegurarnos que la víctima esté satisfecha. Como les decía, la víctima, a veces su satisfacción no está en recibir plata, a veces está en ver que se hizo justicia. Hay otros que realmente no les interesa tanto la justicia, sino que es más, quieren una reparación económica. Hay otras personas que su satisfacción está más en haber recibido su terapia psicológica, en haber sido orientados correctamente. Es decir, esos índices de satisfacción nos los tiene que decir la víctima, nos los tiene que demostrar la víctima, no en base a lo que nosotros consideremos. Es muy importante que empecemos a visualizar esto desde ya. Miren acá, yo puedo creer una cosa, pero quiero tener esa opinión de la víctima y ver si realmente la víctima está satisfecha como yo creo, no solo porque yo lo considero. Porque nos ha pasado mucho en IJM, tenemos nuestros socios que llevan casos en Quetzaltenango, Nuevos Horizontes, en Escuintla, hay Vida para Niños, Maná de Vida, en la capital AMG Internacional, y cada socio tiene un enfoque distinto. Algunos se enfocan mucho en la rehabilitación, en la restauración, y otros se enfocan muchísimo en lo legal. Por ejemplo, el de acá de Shell es una institución que no le dice que no a nadie. Aquí llegan a tocar la puerta, mire, quiero asesoría legal con mucho gusto, y le advierten que la abogada o abogadas están saturadas, pero que van a hacer lo posible por ayudarla, y sí, se rifan en físico. Ustedes miren, le escuchan a la gente, la acompañan, pero ellos más que eso no pueden hacer, y a veces se quedan cortos porque no les da chance de dar una rehabilitación, de dar una restauración, pero es lo que ellos ofrecen. Lo que buscamos en el instituto es poder ofrecer todo, ofrecer la parte humanista, la parte restaurativa y también una asesoría legal que pueda batallar por la víctima. Entonces, todo eso conlleva una satisfacción. Lic, una consulta. Sí, por favor. Bueno, yo pienso que dentro de una reparación digna, nosotras como trabajadoras sociales siempre debemos enfocarnos específicamente, no tan, sí en lo social, pero esto debe de ir aunado a lo legal. Dentro de los informes de reparación digna que yo presentaba en la fundación, después de hacer todo el bosquejo de lo social, que era de acuerdo a la investigación que yo había realizado, siempre me enfocaba en los artículos de las diferentes leyes que me apoyaban para sustentar la reparación digna de las víctimas. En el caso de nosotros, como no había un médico, sí había psicólogo, pero como no había un médico que pudiera ayudarnos a sustentar toda la parte física o la parte de salud de la víctima, porque recuérdese que cuando alguien sufre de un delito, muchas veces después de eso, pues se acompañan de las enfermedades oportunistas en su momento. Entonces no podíamos como incorporar esa parte dentro del expediente, pero sí incorporábamos parte del relato de la psicóloga. He ahí la importancia de las mesas de trabajo, de los casos, de la interacción de los diferentes equipos multidisciplinarios de las instituciones, porque yo pienso que en todo momento todos tenemos que estar empapados de cómo están los casos legales, en qué etapa se encuentran y en qué momento nosotros vamos a entrar a actuar en ellos. Pero siempre es importante que a la par de lo social, siempre fundamentemos lo legal. Y lo bueno que va a haber ahora en el Instituto de la Víctima es que también tenemos el apoyo de los médicos y de los psiquiatras, quienes van a hacer una aportación más a lo social que nosotros tenemos que incorporar en los casos. Aún no sabemos qué casos vamos a tener, en qué fase se encuentran los que vamos a empezar a trabajar, pero siempre es importante que se tengan mesas de trabajo con los equipos multidisciplinarios para ir reforzando cada quien desde su espacio el sustento legal que se le va a dar a cada caso, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Usted dijo la palabra clave, la dijo al inicio, debemos estar empapados. Y aquí la situación es que todos debemos estar empapados de todo. El abogado tiene que entender mucho del aspecto humanista, de la situación que está viviendo la víctima para poder entender él cómo abordarla.
tiene que auxiliarse mucho del trabajo de campo que hace la trabajadora social, y el personal de medicina es el que establecerá si esta persona está bien, está mal, si necesita un tratamiento más a fondo para poder no afectarla más de lo que ya está afectada, ¿me entiendes? Entonces creo que ahí es donde se completan mucho los equipos. Aquí me pidió la palabra alguien, no logro ver quién es, pero por favor. Yo. Por favor. Sí, por ejemplo, yo atendí un caso de una persona que había sido víctima de violación y que en su momento, pues, el perito del INASIF solo evaluó las lesiones derivadas de la violación inmediata, pero luego se le siguió atendiendo en la oficina donde yo estaba porque empezó a tener problemas de insomnio, empezó a tener problemas de gástricos, desarrolló una úlcera. Quizás estaba predispuesta, ¿verdad? Pero no podía uno establecer esos parámetros porque no la conocíamos antes. Lo que sí es cierto es que había que demostrar en el juicio, por ejemplo, cuáles son las causas de una gastritis nerviosa. Entonces, una de las causas, obviamente, es el trauma derivado de la violación. Entonces, eso ya eran elementos que el juez iba a sumar, aparte de lo que se había informado en el peritaje de violación. Eso es un comentario. Y la otra pregunta es, preocupa, o sea, a mí me preocupa pues que la víctima siempre va a tener pérdida. O sea, nosotros vamos a procurar restituirle todas las cosas que ha perdido, pero igual siempre va a tener pérdidas en muchas cosas. Entonces, de manera material, si ya se dictó la sentencia resolutiva de reparación, el sindicato. Se le apagó su micrófono, licenciada. Perdón, es que me entró una llamada, estoy con el cel. Entonces el sindicato ya es condenado, está cumpliendo condena. Como hay programas también para los reos, si él empieza a trabajar, de ese trabajo en la cárcel puede empezar a pasarle dinero a la víctima, por ejemplo. Bueno, voy a proceder a responderle su pregunta, pero antes le quiero pedir que omitamos una palabra, que es la palabra reo. Esa palabra ha sido declarada como lesiva para Ok, gracias. A partir No de sabía. ahora, llamémosles privados de libertad. Siempre, Ok. siempre a los privados de libertad, y ahí se van todos, porque el que está privado de libertad puede ser el que está en proceso o el que ya está condenado, pero el reo ya es una palabra que no muy Ya empleada. es viejo. Y como Gracias. ustedes van a ser pro víctima, es bueno que manejemos. Ahora, mire, eso sería algo ideal. Algo ideal, pero la rehabilitación de los centros privativos de libertad está en la ley del sistema penitenciario, en la ley de redención de penas. Sin embargo, pues es algo utópico. Realmente la rehabilitación en las cárceles es muy complicada, y imagínense usted un privado de libertad que sabe que si empieza a trabajar, lo que produzca no va a ser para él, sino que se lo van a descontar para reparación digna. Entonces, menos le van a dar ganas de hacer manualidades o de trabajar. O sea, es muy complicado que se llegue a dar, a excepto que a él le trajera un beneficio de poder reducir su condena y poder aplicar en base a ese trabajo una reducción. Entonces, creo que la reparación digna, en el futuro, el instituto y las instituciones podrían ver que haya reformas en la ley para buscar que el privado de libertad, a través de la reparación digna, pueda buscar que se le apliquen ciertos beneficios. Pero entonces ahí hay otros colegas, yo esta discusión la tuve con algunos colegas, y aquí hay una partición en dos. Están los colegas que dicen que ellos no perdonan un solo día, y que la condena se tiene que cumplir completa porque eso sería dañar a la víctima. Y habemos otros, yo pues, acepto frente a ustedes mi postura, que yo prefiero que el sindicato se le perdonen algunos días de condena, pero sí, solo sí, la víctima recibe su reparación digna económica. Entonces, pero yo lo veo de otra manera, ¿verdad? Imagínense si entre colegas de una misma institución no nos hemos podido poner de acuerdo. Imagínense ustedes un Congreso de la República o una reforma de ley. Entonces, es un proceso, pero miren, toda esta información, el instituto va a tener esa voz institucional que nunca había existido, ¿va? Porque el instituto es una institución del Estado, no es una asociación privada. Va a tener esa facultad de poder gestionar que se haga una iniciativa de ley. Erika, no sé si Erika o alguien más pidió la palabra.
Licenciado, para comentarle algo, concibo la idea de una reparación arbitraria y discriminadora, con un caso que suscitó hoy. Dice, niña de 4 años fue mordida por el perro de un extranjero en la Antigua. Sigue en estado delicado de salud y se ha informado que le hicieron intervenciones quirúrgicas, pero corre el riesgo de perder un ojo y una oreja. Pero el individuo extranjero le dejó 20 quetzales a la mamá. ¿Qué trato arbitrario es este, licenciado? Porque ya no sería solo que la negligencia, ¿verdad? Y no atender y brindar el apoyo de llamar a profesionales de la salud, sino que le deja 20 quetzales y ya solventó su deuda, ya le reparó el daño. Sin embargo, hay una arbitrariedad tremenda. Exacto. Ahí puede ver usted cómo lo vio él. Él ve una mordida de su perro y dice, bueno, pobre la niña, démosle 20 quetzales. ¿Cómo lo ve la mamá? Que tal vez hasta en la cultura que tenemos nosotros acaba de regañar a los hijos cuando se golpean. Entonces seguramente la mamá dirá, fue culpa de la niña por estar molestando al chucho. ¿Eh? ¿Y cómo lo ve el chucho? A ustedes solo eso faltaría que querramos que... Pero miren la importancia de que existe una institución pro víctima. Imagínense a esa niña o esa mamá llegando al instituto de la víctima. Habría un médico que podría remitir a esa niña inmediatamente a un hospital o poder evaluar y dictaminar, miren, este ojo o esta situación de la niña va a ser un gasto de más o menos de tanto. Busquemos rápido hacer una intervención para que no pierda su ojo. Viene la trabajo de la psicóloga, la trabajadora social, vaya, hace una evaluación de campo del proyecto de vida de la niña, si estaba estudiando, no estaba estudiando, cómo estaba su alimentación, con cuánto dinero vivía esta familia, y vamos y estudiamos al extranjero. Si tiene un perro es porque es un perro de raza, cuánto cuesta mantener a ese perro, las vacunas, miren, es toda una investigación, y ya logramos tampoco vamos a meter a la cárcel al perro a ustedes o al extranjero, porque la acción no la está cometiendo él, sino su mascota. Si es un perro de los que tienen que tener medidas de seguridad, sí podemos proceder en contra de él, por ejemplo, un pitbull, un rottweiler. Ahora, si es un perro de los considerados no agresivos, pues habría que ver cómo fue el hecho, ¿va? Pero no es lo mismo hablar de 20 quetzales a que habláramos de unos 25,000 quetzales, ¿va? Entonces ahí sí ya viene y dice, pobre la niña, pero su reparación, su restauración, habría que ver entonces el índice de satisfacción. Pero como una niña no puede decir si está satisfecha, la niña va a decir sí estoy satisfecha porque me voy a comprar un Torfix, pero la mamá, ver realmente que ese proyecto de vida de la niña no se altere. Y si la mamá no vela por la salud, porque imagínense, si la mamá recibió 20 quetzales por una mordida que la niña casi pierde un ojo, a mí me deja como abogado la sensación de que esta niña no la están cuidando como se debe. Entonces vengo y PGN. ¿Cómo están los derechos vulnerados de la niña? Porque desde luego ella recibió esos 20 quetzales, entonces dijo, no es grave, pero ¿y el ojito? Va a necesitar una prótesis posiblemente, algo para escuchar. Y el daño moral, el susto, los derechos realmente ahí. Pues miren, esos ejemplos son lo que nos espera con el instituto y lo que se viene, porque realmente hay gente que está siendo víctima y ni ellos mismos saben que pueden tener todos estos derechos, ¿va? Toda esta satisfacción. La garantía de no repetición es bien importante. Asegurarse que la víctima quede a salvo y no que siga a merced de quien ya la dañó una vez y la va a poder seguir dañando, ¿va? Y pues la indemnización económica es, como ustedes se pueden dar cuenta, es bien importante. Lo único que queremos es que manejar siempre la idea de que no es solo una reparación económica, sino que conlleva todo lo que ya les he venido platicando. Para continuar, creo que ya vamos terminando. Es importante que ustedes comprendan que en el Instituto de la Víctima vamos a tener víctima querellante y víctima no querellante. ¿Me entienden? El instituto en su ley establece que la víctima es la que va a decidir si quiere constituirse como querellante o no. Entonces, vamos a tener víctimas que sí son querellantes y víctimas que no son querellantes. Ambas son víctimas y a ambas se les debe dar así. Perfecto. Vaya que esa distancia ustedes, porque hoy un estornudo es casi que medio delito. Pues miren. Salud. Gracias. Cuando la víctima es querellante, la cosa se pone más sencilla porque se puede pelear más por ella, jurídicamente hablando. Porque cuando no es querellante, no es que no se pueda hacer nada. También se pueden lograr muchas cosas por la víctima y lo que se pueda lograr por una víctima no querellante requiere más apoyo de las áreas multidisciplinarias.
Aquí les quiero mostrar el artículo 117. Aquí solo es una parte del artículo, no está todo, pero copié la parte que me interesa platicar con ustedes. Nuestro Código Procesal Penal reconoce al agraviado. Dentro del agraviado está la víctima y da toda una descripción de quién es víctima. La persona que sufrió el daño, su familia, la persona que lo está ayudando, su conviviente, sus hijos. O sea, es todo un concepto de víctima. Pero también es agraviado el representante de una sociedad o las asociaciones. Las asociaciones pueden declararse agraviadas cuando defienden intereses de la sociedad en general. Yo particularmente en IJM y en Sobrevivientes lo viví. Nosotros nos constituíamos no como abogados directores de la víctima, sino como abogados de la asociación en nombre de la sociedad y el pueblo de Guatemala. El instituto no lo va a hacer de esa manera, va a ser solo en nombre de la víctima. Pero también se pueden considerar agraviados. ¿Me entienden? Entonces, pero centrémonos en la idea de víctima. El agraviado, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el siguiente código, tiene derecho a, y aquí les pongo los derechos, ser informado sobre los derechos que le asisten. El instituto puede hacer ese tipo de trabajo. Recibir asistencia médica, psicosocial o cualquier otra que tenga por objeto reducir las secuelas del hecho delictivo. Aquí está bien importante el trabajo que el instituto puede llegar a hacer. Porque a través de la asistencia médica, la asistencia psicológica o social, se puede reducir las secuelas o se puede apoyar a la víctima para que el impacto del delito que recibió cause el menor daño posible, sin importar si quiere ser querellante o no. Aquí, a veces, miren, hemos tenido discusiones y las discusiones de abogados son a veces un poco subidas de tono. El que no es abogado se asusta porque estos días se van a pelear, pero en realidad sí nos gusta hablar a los abogados. Y algunos colegas dicen, no, es que se tiene que constituir. Pero, ¿y dónde queda la voluntad de la víctima? ¿Me entienden? Creo que el instituto hizo muy bien en dejarle a la víctima el derecho de decidir si sí o no. Yo le decía a mis colegas que también trabajé con ellos, les digo, miren, ustedes hagan lo posible por persuadir a la víctima. Pero persuadir no es lo mismo que convencer o manipular o obligar, no, persuadirla y explicarle que le conviene, pues. Pero si al final su deseo es decir no, respetemos su voluntad. Bueno, creo que ustedes nos acompañaron en esa primera capacitación que tuvimos con los abogados, ¿verdad? De la participación del querellante. Entonces, recibir asistencia médica es muy importante. También tiene derecho a que el Ministerio Público escuche su opinión y puede participar de las audiencias. Lo único que no puede ejercer su defensa, su patrocinio técnico. Quien no es querellante puede ir a la audiencia, pero no puede participar en la audiencia. Tiene derecho en la primera declaración a opinar y en el debate va a tener derecho a dar su última opinión, pero solo opinión. Mientras que si es querellante, el abogado va a poder intervenir, va a poder interrogar, citar testigos, interrogar, oponerse a lo que el Ministerio Público plantee, oponerse a la defensa, argumentar en favor de la víctima. O sea, ahí la cosa cambia porque el abogado tiene la herramienta para poder pronunciarse. Si no es querellante, pues solo va a ser como oyente, ¿va? Pero hay personas que eso es lo que les interesa, solo escuchar, ¿va? No quieren desgastarse en el proceso. El inciso E dice, a recibir resarcimiento y reparación por los daños recibidos, que eso es donde se encuadra parte de la reparación digna, que en el 124 está más amplio. Y dice, a recibir protección cuando su integridad física corra peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. Esto es importante, ¿verdad? A veces en la investigación de campo se puede establecer que esta víctima corre peligro. Miren, hay varios ejemplos, pues. El sindicado está en prisión, pero resulta que sus hermanos o su familia está viviendo en la misma casa que la víctima, o viven muy cerca, o la víctima está recibiendo amenazas y está siendo intimidada. Entonces hay que ver realmente cómo está en esa condición de vida y ver si no se tramitan unas medidas de seguridad o se le busca a la víctima un albergue para que pueda salir de esa zona de peligro. Es bien triste que cuando hay peligro la víctima es la que tenga que irse, ¿va? Y no que se vayan los que la están poniendo en peligro, pero a veces es lo más viable. ¿Me entienden? A veces la víctima vive en un entorno que generalmente en nuestro país la mujer se va a vivir a la casa del varón, ¿va? Esa es una cultura que tenemos acá. Y siempre, en la mayoría de los casos que la víctima es mujer, el entorno donde vive es toda la familia del varón que fue el que la golpeó o el que la agredió. Entonces es complicado a veces decir, váyanse todos y dejen a la víctima aquí tranquila, porque
implica mover a muchas personas, entonces es más fácil sustraer a la víctima y llevarla a un lugar seguro. Ese es pues, un ejemplo. Y inciso G, a que existan mecanismos que disminuyan los riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Esto es bien importante. La victimización secundaria o revictimización no la puede cometer el agresor. El único que revictimiza es el Estado. O sea, un ser humano puede victimizar a otro, pero revictimizar solo lo puede hacer el Estado. Entonces, ustedes como instituto especializado tienen que velar mucho porque ni el Ministerio Público, ni la policía, ni el órgano jurisdiccional tenga acciones revictimizantes. Hay muchas acciones revictimizantes. La primera de ellas es hacer que una víctima repita una y otra vez los mismos hechos. Es desgastante. Miren, hay tipos penales diferentes. A una persona que le robaron, mientras más escuchen su testimonio, más se va logrando restaurar porque se desahoga. Y dice, mire, me robaron. Y cuando les siente que la están escuchando, esta persona siente cierto alivio de que van a hacer algo por ella. Pero imagínense aquel que fue violentado sexualmente o que fue golpeado brutalmente, es muy complicado repetir, mire cómo fue. Y han habido hechos internacionales en el que han salido condenados estados por causar acciones revictimizantes. Este es el verbo que, si se recuerdan, lo compartí en la capacitación de los abogados para que ustedes se den una idea. En esta diapositiva miramos lo que se puede hacer por la víctima no creyente. Si la víctima se constituye como creyente, podemos hacer lo que está en este artículo 117 y aparte podemos hacer todo esto dentro del proceso penal. Entonces, sí es una ventaja que la víctima sea creyente. Y si lo logramos, pues enhorabuena. Los que están en rojo son los verbos que indican acción por parte del creyente, los verdes son del Ministerio Público y los azules son los del juez. Imagínense cuánta acción, cuánto movimiento, cuánto litigio se puede lograr en favor de la víctima si ella accede a constituirse como creyente. Esto más lo anterior, ¿va ustedes? Entonces es una gran ventaja, pero respetemos lo que la víctima decida y respetemos su voluntad. Yo creo que estamos justo en el tiempo. Yo les agradezco mucho por la participación. Creo que son un grupo muy, muy bonito de trabajo. Pude notar desde que estábamos con los abogados que ustedes se sentían con ganas de aprender. Me da muchísimo gusto que entre mis compañeros, y hablo en nombre de Alejandra Flores, de Johanna Contreras, de Beatriz de León y de William Naparra, que somos todos los abogados, a excepción de Samantha Orozco, que ella sí no trabajó con ustedes porque ella está en otras actividades. Somos todos los abogados de IJM. Ustedes pudieron notar ahí distintas formas de ver el derecho, distintas metodologías, pero todos subidos en el mismo barco, luchando por una mejor sociedad, luchando y poniéndole todas las ganas del mundo porque este instituto lleve alivio a miles o a millones de personas, que sea esa institución donde pueda la persona que sufrió un daño en su vida o en su integridad o en su patrimonio, encontrar esa institución que lo escuche, que lo apoye y que lo conduzca hacia su restauración y hacia su reparación digna, y que finalmente podamos hacer la lucha por una mejor sociedad. A ustedes, los profesionales, estamos invitados a eso, indistintamente del alma mater que nos haya formado, sea la San Carlos, la Landívar, la Mariano, la Da Vinci, la Rural, la que sea. Como profesionales estamos llamados a eso, a devolverle a nuestra sociedad con nuestro trabajo, pues ese granito de arena para hacerla un mejor lugar para vivir. Y si estamos iniciando un ciclo laboral en una institución del Estado es porque nuestra idea es seguir viviendo en este país, ¿va ustedes? Entonces, es hacer una mejor patria para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Ha sido un gustazo trabajar con ustedes, que Dios me los bendiga y que sigan aprendiendo mucho en estos días que les quedan de capacitación. Y ahí vamos a seguir siempre en contacto con el instituto y con todos ustedes. Gracias. Gracias, Lick. Muchísimas Ya no- gracias, Lick. Lick ya no nos dijo de qué universidad es. Gracias. Eso lo tenían que adivinar ustedes. Occidente. Yo diría que de la Landívar. De la San Carlos de Occidente. La licenciada Jocelyn le atinó, de la Universidad Rafael Landívar. Tengo buen ojo, Ok. trabajadora social. Bueno, adiós, gracias. Mucho gusto de saludarlos y de gusto. saludarlas. Se cuida, Lick. Gusto de Gracias. Día, saludarle. bendiciones. Deseada Gracias. Azucena, gusto de verla. Se me cuida mucho. Ok, Lick, estamos para